Hola gente, ¿cómo les va? Aquí está mi historia para la gran guerra de escritores del género de terror y disfruten porque no sé qué más poner, así que, empezamos con la historia. Peter Robinson, junto a su novia, Laura Herrera, viajaban por una carretera poco transitada, la cual se encontraba rodeada por los grandes bosques. Estos se dirigían a un pequeño pueblito alejado de la ciudad, debido a que el hermano de Peter había fallecido hace no mucho a causa de un paro cardíaco. Si bien la carretera no se encontraba iluminada, los faros del auto lograban mostrarle a Peter lo que había delante, lo cual realmente no era mucho, solo kilómetros y kilómetros de carretera sin ninguna señal de otro vehículo. Laura se encontraba dormida, pues habían estado viajando hace ya un largo rato, partiendo de su casa a las 6 de la tarde, y siendo ahora mismo las 3 de la madrugada. Peter contaba con bastante cansancio encima, lo cual comenzaba a pasarle factura causando así que su cabeza pese cual piedra, haciendo que ésta comience a balancearse. Para empeorar aquella situación sus párpados agotados hacían que cada parpadeo sea un segundo más sin visión de la zona. Peter agitó su cabeza y llevó una de sus manos a sus ojos frotándoselo un poco con ella, para luego de eso soltar un bostezo. Parar a descansar no era una opción, pues aún faltaba bastante para llegar al pueblito donde estos se dirigían. Cuando en uno de los parpadeos prolongados de Peter al abrir sus ojos visualizó algo en medio del camino aunque no llegó a ver exactamente qué era. Sin tiempo para maniobrar el auto estrelló contra pasándolo por encima, haciendo un potente sonido y causando bastante movimiento en el vehículo despertando así a Laura dándole un gran susto. ¿Qué sucedió? Preguntó Laura bastante agitada debido al susto que ésta se llevó por aquel golpe. Creo que atropellé un animal, iré a ver y sacarlo de la carretera. Peter bajó del vehículo alumbrando con la linterna de su celular. El viento frío tuvo contacto con él dándole un potente escalofrío, debido a que era invierno y por esos lugares la temperatura solían ser bastante bajas por las noches. Peter se acercó al lugar donde se suponía que se encontraba lo que chocó, pero se llevó la sorpresa de que allí no había absolutamente nada. Entonces otro escalofrío recorrió todo su cuerpo dejándolo petrificado. Este escalofrío no era por el frío, Peter se sentía observado y amenazado a la vez, con miedo giro alumbrando los alrededores pero nuevamente allí no había nada, aun con bastante miedo dentro suyo se acercó al auto, subiéndose nuevamente a él. ¿Qué era? Preguntó Laura notando la palidez de Peter, debido al miedo que había sentido allí fuera. No lo sé, creo que se fue. Respondió Peter aún con el miedo de hace unos momentos, si bien no solía asustarse muy fácilmente allí fuera se sintió como un bebé sin su madre. Tratando de dejar esto atrás Peter intentó encender el vehículo pero no reaccionaba lo cual lo enfadó bastante. Maldito auto de mierda, ¿por qué te tenías que joder ahora? Ya faltaba tan poco. Tranquilo, amor, ¿por qué no revisas qué sucedió? Tal vez sea algo simple. Dijo Laura para tratar de tranquilizar a Peter, quien estaba bastante molesto y la falta de descanso hacía que sea mucho más irritable. Peter bajó del vehículo yendo al frente y abriendo el capó del auto comenzando así a revisar cuál era el problema, no tardó demasiado en notar que el motor era lo que estaba fallando, nuevamente una ira lo invadió, pero casi instantáneamente fue opacado por el sentimiento de inseguridad. Laura bajó del auto acercándose a Peter. ¿Qué sucede? ¿Es grave? Preguntó mientras comenzaba a ver a Peter. Amor, te noto extraño, ¿pasa algo? Peter al oír la voz de Laura reaccionó respondiéndole. No es nada, creo que llamaré a la grúa, aunque no tengo fe en que vengan ahora mismo. Observando su celular logró notar que no había señal, lo cual tampoco le pareció extraño, debido a que su madre le había informado la muerte de su hermano a través de una carta. Creo que debemos ir caminando. Dijo Peter en un suspiro. ¿Caminando? ¿Estás seguro? Exclamó con notoria negatividad hacia la idea que Peter se encontraba planteando. El velorio es mañana, no quiero perdérmelo, así que sí, iremos caminando. Podríamos esperar, algún auto tiene que pasar por aquí, ¿no lo crees? Todo este tiempo que estuve conduciendo no vi ni una luz de algún otro auto, dudo demasiado que alguno pase justamente ahora. Peter se acercó al baúl sacando así su equipaje el cual para su suerte no era mucho debido a que no planeaban quedarse demasiado tiempo. Laura prefirió ceder ante la idea, esta también se acercó al baúl utilizando al igual que Peter la linterna de su celular, y si bien esta no se lo mencionó a Peter, también comenzaba a sentirse observada.
Ya ambos con las mochilas comenzaron a caminar por la oscuridad solamente con la luz de sus linternas. El frío combinado con el miedo que sentían hacía de la experiencia de la caminata mucho menos agradable, además de que mientras más avanzaban unos sonidos comenzaron a inundar el lugar. Este sonido era algo así como una respiración ronca, como la de un perro con problemas respiratorios. Debido a esto la paranoia de ambos iba en crecimiento, causando así que Laura apunte con la linterna hacia los lados casi seguido, alumbrando momentáneamente los árboles en los cuales podría encontrarse oculto cualquier cosa. Luego de unos cuantos kilómetros bastante tortuosos, para la mala suerte de la pareja gotas de agua comenzaron a caer del cielo con fiereza, empapando a ambos y dando un incremento al frío que estos ya sentían. Ya estoy cansada. Replicó Laura casi exhausta de tanto caminar, pues estos ya llevaban 40 minutos de caminata en los cuales el miedo y la paranoia se habían adueñado de ellos haciendo que esta pareciese mucho más larga. Ya casi deberíamos llegar, no te preocupes. Peter intentaba mantenerse firme y sin demostrar miedo, pues sabía perfectamente que si demostraba miedo Laura se atemorizaría mucho más de lo que estaba en aquel momento. La respiración ronca disminuyó gracias a la lluvia, la cual él lograba camuflarlo un poco, pero aún así todavía se podían escuchar de vez en cuando si se prestaba atención, lo que seguía alertando a Laura, quien en uno de sus chequeos a los laterales del camino vio algo en un momento fugaz pero impactante, lo que hizo que ésta gritase y caiga al suelo del susto. Había visto una criatura extraña con garras largas y bastante robusto de un color negro carbonizado. Peter, al notar la caída y susto de su pareja, se acercó. ¿Qué sucedió?, preguntó exaltado por el grito que Laura había dado. Vi algo raro, era alto con la piel como carbonizada, y tenía largas uñas. El miedo era perceptible en la voz de Laura, por lo que Peter apuntó con su linterna hacia donde ésta le estaba indicando, pero allí no había nada, solamente árboles. Debiste ver mal, puede que sea un animal, te despertaste hace poco, aún debes estar somnolienta. Con aquellas palabras Peter intentaba tranquilizar a Laura, aunque esto no parecía funcionar, pues ésta aún se encontraba tiritando en el suelo y no por el frío, sino por el miedo que estaba sintiendo en aquel momento. Aunque Peter no se quedaba atrás, por más que no lo demostrase él temía, quería correr y llegar al pueblo de una vez. No, yo sé que vi aquello, te lo juro. El miedo era perceptible en la voz casi quebrada de Laura, quien estaba a punto de las lágrimas, debido a que ésta solía ser bastante sensible a la vez que impresionable, lo que daba un plus problemático a la situación. Peter ayudó a Laura a levantarse, si bien esta ya estaba empapada en aquel momento se encontraba mucho peor, debido a que cayó en un charco, recogió sus cosas con rapidez y ambos continuaron por la carretera, la cual se les hacía casi infinita, y para empeorar las cosas ahora Laura oía aquella respiración más seguido, por más que el sonido del agua impactando contra las hojas de los árboles y el asfalto sea mucho más fuerte, esta lo lograba oír, al igual que la sensación de peligro incrementaba, junto con una sensación de una mirada la cual se clavaba fuertemente en la nuca de la atemorizada Laura. Para suerte hasta las luces se hacían visibles a la lejanía, el pequeño pueblo ya se podía visualizar, desde donde estos se encontraban, por lo que ambos aceleraron el paso, la respiración se oían cada vez más fuerte y agitada, aunque ahora no solo Laura lo lograba oír pues, también Peter podía escucharlo dándole escalofríos. Cuando ya estaban entrando al pueblo, Laura soltó otro grito al sentir como un tacto frío rozaba su nuca, y aquella respiración extraña que los seguía se escuchó a un lado de su oído. Peter se giró y lo único que vio fue a Laura atemorizada temblando por el miedo. De fondo se logró oír un intento de risa, desvaneciéndose en dirección del bosque. Peter, abrázame por favor, tengo miedo. La voz de Laura estaba quebrada, con lágrimas comenzando a salir de sus ojos. Peter, al notar esto, hizo caso a lo que ésta pedía envolviéndola en sus brazos mientras trataba de consolarla. Laura, entre tartamudeos y sollozos, le contó a Peter lo que sintió al igual que todo lo que ésta había oído, y si bien Peter también había logrado percibir tales sonidos, este nuevamente prefirió no contarle para que ésta no se asuste mucho más de lo que se encontraba en aquel momento. Vamos a buscar la casa de mi madre, así puedes descansar un poco, ¿sí? Laura respondió a esto asintiendo en señal de aprobación. Peter comenzó a buscar el hogar de su madre, a quien había visto pocas veces en su vida, esto debido a que Peter vivía junto a su padre, pero conocía a su familia ya que estos solían hacerle visitas, aunque nunca antes él los había visitado a ellos. Su padre siempre le dijo que el pueblo era extraño y no le producía buenas sensaciones, por eso nunca quería visitarlos.
Luego de una búsqueda por aquel pueblo en el que las casas eran idénticas la una de la otra y la iluminación era más bien poca, y el lodo les dificultaba la caminata, la pareja logró encontrar el hogar de la familia de Peter por la dirección que ésta tenía, la cual era la misma escrita en la carta que había recibido. Peter, sin pensarlo dos veces, golpeó la puerta. No quería estar más tiempo fuera, le daba escalofríos el simple hecho de pensar en que nuevamente podría comenzar a sentir aquella sensación de ser una presa, la cual cesó al entrar al pueblo. Aunque, si bien Peter se encontraba más tranquilo, Laura aún estaba bastante paranoica, observando hacia todos lados, atenta por la más mínima señal de peligro. Si bien fue tardío, al fin habían respondido a los golpes en la puerta. Una señora ya casi en sus 50 años abrió la puerta, dibujando una sonrisa al ver a Peter junto a Laura. Esta les dijo que pasen, cosa que ambos no dudaron en hacer. Tanto tiempo, mamá. Dijo Peter con un tono de alegría por haber visto a su madre, además del hecho de encontrarse dentro de una casa, lo cual le daba una sensación de seguridad que a Laura, aún estando allí, parecía faltarle, pues aún se encontraba paranoica y con bastante miedo en el cuerpo. ¿Cómo has estado? Creciste bastante, casi no logro reconocerte. Veo que recibiste mi carta. Así es. El tono de ambos había bajado al mencionar aquello. Si bien Peter y su hermano no tenían mucho contacto, eso no quitaba el hecho de que este era parte de su familia y le tenía aprecio de todas maneras. Deben estar cansados, tengo una habitación libre para ustedes, ya mañana los presentaré con la familia. Sáquense sus zapatos y síganme, por favor. Tanto Peter como Laura se quitaron sus zapatos, los cuales estaban llenos de lodo. Ambos siguieron a la madre de Peter hasta una pequeña pero acogedora habitación. Esta contaba con una cama de 2 plazas, unos muebles y una ventana. Pueden dormir aquí, deben estar cansados, es un largo viaje el que hay que recorrer desde su ciudad hasta este lugar. Sí, muchas gracias, mamá, espero que no seamos mucha molestia. No son molestia, me alegré recibir la visita de mi hijo y su novia por primera vez, siempre anhelé este momento en el que vengas a este bonito pueblo. La madre de Peter le sonrió para luego desearles buenas noches. Por más que en una hora ya casi estaba por salir el sol, Peter y Laura dejaron sus mochilas en el suelo y ambos fueron a acostarse. Laura se aferró a Peter mientras estaban acostados tratando de dormir, pues ésta lograba escuchar sonidos de golpes en la ventana, al igual que aquella respiración ronca la cual ahora la tenía tan asustada. Ya en la tarde, a eso de las 2, Peter despertó. Este observó a su lado notando que allí no se encontraba Laura. Aún algo adormitado, se levantó de la cama, y saliendo de la habitación ya fuera se dirigió a la sala, donde se encontraba su madre junto a Laura, a quien tenía unas pequeñas pero notorias ojeras. Buenos días, Peter, ¿qué tal dormiste? La madre de Peter le dio unos buenos días bastante alegre. Bien, gracias, mamá, aunque la verdad aún tengo sueño. Al decir esto dio un largo bostezo, para luego acercarse a la mesa y sentarse al lado de su novia. ¿Tu novia no durmió bien? Dijo que oyó un ruido que la molestó toda la noche. ¿Qué tan pesado tienes el sueño? Preguntó esto último con un tono de broma, mientras que Laura se notaba bastante triste por aquello. Peter obviamente logró notar esto. Iré a prepararte un desayuno, después te iré a presentar a tus primos y tíos. Dijo la madre de Peter para luego dirigirse a la cocina dejando solos a Laura y Peter. ¿Qué sucedió? ¿Qué ruidos no te dejaban dormir? Preguntó Peter con miedo de que aquellos sonidos los cuales no permitían dormir a Laura sean los mismos que lograron oír en la carretera. Eran unos golpes en la ventana acompañados con la respiración ronca, justo la misma que en la carretera. Tengo miedo, Peter. Al decir esto último, Laura comenzó a sollozar y sus lágrimas casi comenzaron a caer, hasta que Peter la abrazó por sorpresa y le dijo con seguridad. Yo te protegeré, no tienes por qué preocuparte, nada te dañará, además, no estaremos mucho, mañana por la mañana nos iremos. Laura, secándose las lágrimas, asintió, y besó a Peter, quien correspondió a esto, hasta que llegó la madre. Veo que se tienen mucho amor los dos. Dijo para luego soltar una pequeña risita. Parecía alegre aunque realmente esté cargando con la muerte de uno de sus hijos. ¿Por qué no te vas a bañar, querida? Tal vez eso te reconforte un poco. Laura, sin decir mucho, solo asintió para luego dirigirse a la habitación para buscar su ropa, mientras que Peter comenzó a desayunar mientras trataba de reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Y cuéntame, Peter, ¿cómo se encuentra tu padre? ¿Cómo va el trabajo?
Pues, papá se encuentra bien aunque un tanto decaído por este asunto de Paul. Él tenía muchas ganas de venir pero está muy ocupado con el trabajo, debía ir a un viaje de negocios, por eso no pudo venir con nosotros. Ya veo, mándale saludos de mi parte cuando vuelvas por favor. Hace mucho no voy a visitarlo, pero ya me siento muy vieja para esto. Se notaba cierta tristeza al decir aquellas palabras, pues si bien ambos se habían distanciado, ella aún lo amaba. Mamá, ¿por qué no vienes a la ciudad con nosotros? Sabes que papá te recibirá con los brazos abiertos, él te extraña a menudo. Decía esto mientras miraba a los ojos de su madre, los cuales se estaban volviendo vidriosos indicando que en cualquier momento el llanto podría comenzar. Lo desearía, hijo, pero no puedo hacerlo, estoy atada a este pueblo, mis padres nacieron aquí, mis abuelos también, y si bien escapé cuando era adolescente y viví con tu padre un tiempo, no pude evitar darme cuenta de que mi lugar es aquí. Peter solo la observó, no tenía nada para decirlo, si ella quería estar allí él no podría hacer nada, después de todo no podía obligarla. La madre notó la tristeza que comenzaba a formarse en el rostro de Peter, a lo que rápidamente ésta decidió cambiar de tema. Y dime, ¿hace cuánto la conoces? Ya vendrían siendo 5 años, nos conocimos en la universidad, mientras ambos estudiábamos abogacía, aunque ella terminó dejando la carrera, porque sentía que aquello no era lo que quería y empezó a estudiar cosas sobre el arte. Ella es simplemente perfecta, tierna, cariñosa, atenta. Se notaba el amor que Peter le tenía a Laura, pero su expresión cambió completamente al recordar lo que ésta le estaba contando, por lo que decidió preguntárselo a su madre. Por cierto, mamá, desde que tuvimos que bajar del auto porque se averió en la carretera, Laura comenzó a escuchar ruidos extraños. Entonces antes de que pueda terminar de contarle, la madre lo interrumpe abruptamente preguntando. ¿Tu auto está averiado en medio de la carretera? ¡Qué desgracia! Ven conmigo, le diré a tu primo Fabián que te acompañe a buscarlo en la camioneta. La madre de Peter lo tomó de la mano y lo llevó casi a la fuerza fuera del hogar. Al salir Peter pudo observar mejor aquel pequeño pueblo. Lo primero a destacar era que todas eran completamente iguales, como lo notó cuando llegó, también que no había asfalto alguno, todo era tierra y por ende todo estaba convertido en lodo. A la lejanía logró ver unos pastizales, y no muy lejos de allí una granja. Si bien estos parecían contar con agua corriente y electricidad, Peter notó la ausencia de negocios. Lo cual le parecía raro, porque este había estado en campos donde los terrenos son bastante grandes y las casas están demasiado separadas unas de otras, además de no contar con agua corriente, pero aún así estas contaba aunque sea con un mercado, lejos, pero aunque sea lo tenían. Luego de que la madre de Peter lo llevase de la mano hasta la casa de Fabián, quien no vivía a más de 5 casas, esta lo llamó apurada y no mucho tiempo después la puerta se abrió y un tipo alto salió de aquella casa. ¿Qué sucede, Beatriz? Preguntó el sujeto con una voz seria, parecía como si lo hubiesen interrumpido mientras hacía algo importante. Necesito que me hagas un favor, te presento a mi hijo Peter. Al decirle esto señaló a Peter quien se acercó estirando su mano para estrechársela. Mucho gusto. Igualmente. Dijo Fabián estrechando su mano, aun con su cara seria, sin perder el contacto visual, aquel tipo era bastante intimidante. Necesito que lo acompañes a buscar su auto con tu camioneta, dice que se le averió en la carretera. Con esta ya no te debería ningún favor. Dijo levantando una de sus cejas. Así es, con esta ya estarías libre. Perfecto. Sin tiempo que perder Fabián se puso sus botas, tomó la llave de su camioneta la cual se encontraba a un lado de su casa y la encendió. Peter un poco dudoso se subió en ella, de cierta manera Fabián le causaba un tanto de miedo. ¿Por dónde? Preguntó secamente. Peter señaló por dónde este había venido. Fabián puso su camioneta en dirección hacia el vehículo. Con que tú eres el tan mencionado hijo de Beatriz, ¿eh? Qué raro que un chico de ciudad venga a estos lares, es muy peligroso para los de tu calaña. Mientras decía esto se rascaba la barbilla. ¿A qué te refieres con peligroso? Ya sabes, sin tecnología y cosas modernas, rodeado de bosques y esas cosas. Cada que Fabián hablaba movía una mano haciendo señas al azar. No soy tan dependiente de aquellas cosas, si bien estas suelen ser útiles no son muy necesarias para mí. Dijo mientras observaba el camino, notando a la lejanía su auto. Si bien el camino era largo, Fabián conducía a bastante velocidad. ¿Acaso es idea mía o nunca pasa un solo vehículo por aquí?
De vez en cuando suelen pasar camiones transportando cosas, o uno que otro auto, pero bastante gente le teme a esta carretera, por las historias que se cuentan. Al decir esto último, Fabián centró su vista en el vehículo de Peter, notando así como este estaba destrozado y arañado por todas partes, sus neumáticos estaban pinchados, los vidrios destrozados, estaba hecho un desastre. Justamente por aquello. ¿Qué mierda? ¿Qué le sucedió a mi maldito auto? Gritó Peter al poder observar su vehículo arañado y roto, esto le provocaba una gran furia pues repararlo no iba a ser fácil. Sabes, preocuparte por el auto debería ser lo último que deberías hacer ahora mismo. Fabián, mientras decía esto con un tono relajado, colocaba la camioneta para poder llevar el auto hacia el pueblo. Luego de colocarla, este se bajó tomando una soga. Peter se bajó junto a él comenzando una lluvia de preguntas. ¿A qué te refieres con eso de que es lo último de lo que me debería preocupar? ¿Qué le sucedió a mi maldito auto? ¿Y por qué actúas como si esto fuera completamente normal? Pero Fabián, sin responder ninguna duda de Peter, con una voz seca respondió con una simple y directa pregunta. ¿Has escuchado una respiración ronca siguiéndote luego de que tu vehículo se descomponga? Peter, sorprendido por la pregunta, respondió con más miedo que intriga. ¿Cómo sabes eso? Como me lo imaginaba, ¿es el cazador? ¿Acaso viste algo extraño mientras venías aquí? ¿El cazador? Estas cosas desconcertaban mucho más a Peter, quien ya no podía entender qué era exactamente lo que estaba sucediendo. No quiero una pregunta como respuesta, yo te contaré todo, pero dime, ¿viste algo extraño al ir al pueblo? La voz de Fabián era seria, y nuevamente movía sus manos para hablar a la vez que no perdía el contacto visual. Yo no. Digo, choqué con algo mientras venía pero no logré verlo, mis párpados estaban cerrados, pero mi novia Laura, ella dijo ver algo y creo que desde allí esa respiración ronca comenzó a seguirla o algo así. ¿Esto es malo? Es peor de lo que podrías imaginar, tu novia está en riesgo, deberías irte lo más pronto posible, él no suele alejarse de estos bosques. Fabián terminó de atar la soga al vehículo, y se apoyó en su camioneta mientras pensaba. Aunque sin auto no llegarás muy lejos. Pero no puedo irme, aún no se hizo el funeral de mi hermano, no puedo simplemente irme. ¿Cómo se sentirá mamá con esto? Si tu madre no fuera tan hipócrita lo entendería, si hubiese sido así, mi padre seguiría vivo. ¿De qué mierdas hablas? El tono de Peter comenzaba a ser más alto mientras que Fabián aún se encontraba relajado y sereno, sin responderle se encaminó a la camioneta abriendo la puerta del vehículo y entrando en este. Peter furioso fue a la puerta de copiloto entrando y continuando con su griterío. Mira, cállate un segundo, te contaré exactamente qué es lo que sucede, y qué es lo que está detrás de tu novia. Decía esto mientras ponía en marcha el vehículo. Este pueblo es más viejo de lo que parece, y hace generaciones atrás solía ser atacado, torturando y robando a los pueblerinos que habitaban allí, hasta que un día un cazador cansado de tales aberraciones decidió hacerle frente a los bandidos que solían atacar el pueblo. Fue bastante útil la verdad, pues logró darle confianza al pueblo haciendo así que estos se defendiesen, teniendo por fin paz y tranquilidad, hasta que un día, el cazador fue secuestrado, se dice que fueron los bandidos en forma de venganza. Además también se dice que este fue torturado de muchas maneras, al final fue ahorcado y quemado, dejando su cuerpo completamente irreconocible tirado en el bosque. Fue encontrado por unos niños quienes jugaban por allí, ambos quedaron bastante traumados ya que dijeron haber oído su respiración ronca. Luego de aquello comenzaron a haber avistamientos de este por los bosques, aunque nadie que lo haya visto salió vivo como para decir mucho. Según tengo entendido sigue a sus víctimas demostrando su presencia con su respiración, además de que solamente ataca en la noche, pero algunos dicen haberlo visto por las tardes o mañanas rondando por ahí. ¿Cómo sabes todo esto? Mi padre fue una de sus víctimas, yo no lo supe hasta que le pregunté a tu madre, ella conocía la leyenda bastante bien, al igual que casi todos los ancianos del lugar. Mi padre no lo conocía pues había venido de otro pueblo a vivir aquí, solo por querer juntarse con la familia. Eso es terrible. Será aún más terrible cuando el cazador despedace a tu novia y posiblemente a ti. ¿No puedes llevarnos de regreso a casa? No creo que podamos. El tono de Fabián había cambiado, notaba bastante preocupación. ¿Por qué no? Mira el tanque de gasolina. Peter lo vio y notó que estaba casi vacío.
Desde que papá murió la camioneta fue olvidándose lentamente, hasta que casi no la utilicé, dejándola así con muy poca gasolina desde mi último viaje. Pero, ¿por qué te quedaste en el pueblo? Preguntó Peter bastante anonadado por esto que Fabián se encontraba contándole. Ahora mismo soy de allí, algo te ata a aquel pueblo, parecería como una maldición tal vez, o algo así, aunque no te das cuenta de esto hasta varios días después, tú aún puedes salvarte, no estuviste el suficiente tiempo para que aquello te suceda. ¿Pero cómo me iré? Peter se notaba desanimado y con bastante miedo, pues se encontraba temblando. Mira, puedo intentar pasar la gasolina de tu auto a mi camioneta, supongo que será lo suficiente como para que te vayas de aquí, tú trata de distraer a tu madre, conociéndola ella simplemente no querrá que te vayas hasta que no acabe el funeral. Peter se encontraba sorprendido y atemorizado a la vez, no sabía qué hacer. Cuando llegaron al pueblo Peter notó algo extraño y mientras más se acercaban pudo ver que era Laura teniendo un ataque de pánico. Peter se bajó de la camioneta y fue corriendo hacia su novia, quien estaba atemorizada y gritando. Laura, ¿qué sucede? Preguntó Peter exaltado y preocupado por Laura, y aunque haya preguntado qué ocurría él sabía con qué se relacionaría esto. Lo vi otra vez, Peter, lo vi otra vez, tengo miedo. Laura se encontraba sumida en pánico, esto ya superaba a Peter, quien vio a Fabián el cual también lo estaba viendo, entonces se dio cuenta de que todo aquello que él había dicho era verdad, pues nunca antes había visto a Laura de tal modo, y todo aquello que él dijo encajaba perfectamente con lo que sucedía. Luego de todo el disturbio la madre de Peter llevó a Laura a la habitación diciéndole que se relaje, en todo momento pidió estar en compañía de Peter, quien no soltó su mano en ningún momento. Ya casi era hora del funeral y Peter no había recibido ninguna noticia sobre Fabián. Peter, ya es hora de ir al funeral. Se oyó el grito de la madre de Peter desde la puerta de entrada. No quiero ir, Peter, no quiero salir de aquí. Lo sé, pero pronto nos iremos, yo te defenderé de lo que sea, no te preocupes. La madre de Peter irrumpió en la habitación buscando a ambos. Peter notó tal actitud, era exactamente como Fabián decía, su madre lo obligaría a ir al funeral. Laura se encuentra mal, no creo que podamos ir. Oh vamos, no te preocupes, ya estará bien. Se notó un tanto de enojo en sus palabras, lo cual nuevamente llamó la atención de Peter. Vamos, sería una falta de respeto a tu hermano no venir a su funeral. La madre de Peter lo agarró con fuerza de la muñeca arrastrándolo con ella, Laura aún con miedo de estar sola los siguió. Espera mamá, suéltame, iré, no hace falta que hagas esto. La madre de Peter soltó su muñeca y con una sonrisa dijo. Está bien, vamos. Peter siguió con desconfianza a su madre y Laura iba detrás de él abrazando su brazo aún con bastante miedo por lo que había pasado momentos atrás. Luego de un largo camino llegaron a un cementerio bastante alejado, y aunque el pueblo era pequeño habían demasiadas tumbas las cuales estaban hechas de madera, entonces la voz de Laura se logró escuchar en el oído de Peter diciéndole. Está detrás de nosotros, escondido en los maizales. La voz de Laura era temblorosa mientras que sus piernas temblaban. Peter tomando fuertemente la mano de Laura, comenzó a caminar acercándose a las demás personas mezclándose entre ellos. Pero Laura aún así no se sentía cómoda, aún sentía como la mirada de aquella criatura se clavaba en ella. Entonces un disparo de un rifle se logró oír, y un grito gutural inundó el lugar, lo que hizo que todos los aldeanos corrieran mirando al suelo. Peter se giró a observar qué había sucedido, logrando ver a Fabián con el rifle, sacó una pistola. ¿Sabes disparar? Preguntó con un grito. No. Dijo con una voz temblorosa. No puedes ser más inútil. Gritó con enojo, luego de eso se logró ver nuevamente al cazador el cual salía de los maizales, dejando ver cómo era. Tal como lo había dicho Fabián y Laura, su piel era negra carbonizada, bastante robusto, no contaba con ojos y sus garras eran muy largas y afiladas. Laura al verlo nuevamente gritó mostrando su terrible pánico ante tal aberración. Peter rápidamente comenzó a correr hacia Fabián llevando a Laura consigo, pero fue interceptado por el cazador tirándose encima suyo derribando así a Laura también, quien parecía ser el objetivo principal, pues dejó a Peter y fue directamente a por ella. Cuando estuvo encima de esta preparando sus garras para destrozarla, Fabián disparó nuevamente dándole en el hombro. Mierda. Gritó al ver que su bala no había llegado a impactar en su cabeza.
Sangre negra comenzaba a brotar de la herida de este y otro grito gutural salió del cazador causando varios escalofríos. Peter ya se había levantado para ese momento, y observaba todo con desesperación, pues no sabía qué hacer. Tendrás que aprender a disparar y rápido, dijo Fabián para luego lanzarle el arma. Peter la atrapó con torpeza y apuntó a la bestia quien aún se encontraba gritando por el dolor. Sus manos temblaban y no estaba seguro de poder darle con precisión. El cazador comenzó a correr y por la impresión Peter jaló el gatillo, disparando, pero la bala no impactó contra absolutamente nada, y el monstruo continuaba corriendo en dirección a Fabián quien se encontraba apuntando firme. Lo que no esperaba es que el cazador sea más rápido de lo que podía llegar a parecer por su figura, teniéndolo enfrente en cuestión de segundos, recibiendo un fuerte arañazo en medio del pecho, lo que hizo que Fabián grite de dolor. Además la fuerza del impacto lo hizo caer al suelo, lo que el monstruo aprovechó poniéndose encima suyo evitando el movimiento de este. La camioneta. Fue lo último que dijo antes de que un grito de agonía comenzase a resonar por todo el lugar mientras el cazador rebanaba la piel de Fabián con sus garras haciendo que la sangre volase por todos lados y en cuestión de segundos desfigurándolo completamente. Peter no soportó ver tal abominación haciendo que este vomite. Pero este salió de su trance al notar que aquel monstruo ya no se encontraba centrado en Fabián, sino que había clavado su vista en Laura. Peter al ver esto lo primero que hizo fue apuntarle nuevamente, debido a que aún no se había movido, pero cuando este quiso disparar, el monstruo comenzó a correr. El miedo de perder a Laura lo invadió, disparando hacia todos lados, causando que su mano quedase temblando por el retroceso pero logrando que una bala impacte en la pierna del cazador haciéndolo caer y causando otro de sus poderosos gritos. Laura rápidamente corrió hacia Peter y este guió a Laura a la casa de Fabián. No fue cuestión de tiempo para que el cazador esté tras ellos nuevamente, pero para aquel momento ambos ya estaban subiéndose a la camioneta. Peter la arrancó ya que Fabián había dejado las llaves dentro del auto. Un sonido metálico se escuchó en la parte trasera. El cazador había clavado sus garras en la camioneta, y comenzaba a trepar por esta. Mierda, mierda, mierda. El auto ya había arrancado, pero tenían al cazador encima. Peter aceleró todo lo que pudo para tirarlo de allí pero fue en vano. Este se posó en el capó del auto y de un golpe rompió el parabrisas. Tanto Laura como Peter se cubrieron de los pedazos de vidrios que saltaron por aquello. El auto comenzó a descontrolarse hasta que comenzó a dar vueltas y terminar de cabeza. Tanto Peter como Laura se encontraban bastante dañados. Laura estaba inconsciente y Peter observaba cómo el cazador se acercaba lentamente. Este desabrochó el cinturón de seguridad, comenzando a arrastrarse para salir del vehículo. Los vidrios dañaban su cuerpo, pero era lo de menos. Este observó a Laura, quien aún se encontraba desmayada y con lágrimas en los ojos. Este le dijo, lo siento. El cazador había llegado al vehículo cortando el cinturón de seguridad de Laura para luego sacarla del auto. Peter aprovechó esto para escapar de allí, huyó como podía mientras el cazador se encargaba de desgarrar y deformar el cuerpo de Laura. Peter cojeaba debido a que se había lastimado gravemente una pierna en el choque. Peter sonreía mientras oía como la respiración ronca se alejaba. Hizo lo que pudo, pero todas sus esperanzas murieron cuando sintió unas garras clavándose en su espalda, y un intento de risa inundó el lugar.